molestando para tener su versión con respecto a este hecho que se registró y que ayer la Corte tomó una decisión, ¿verdad?, de suspenderle mientras dure todo este sumario y presentar una acusación ante el jurado de enjuiciamiento. ¿Cuál es su versión, doctora? Muy bien. Eso yo no puedo hablar, ¿verdad? ¿Por qué tomó esa decisión la Corte? Sí. Y usted, como me dijo que usted es abogado y conoce eso. Acá se planteó un incidente de prisión domiciliaria de urgencia, se había presentado ya en el mes de agosto. Y a cargo del doctor Mendoza. Armando Mendoza. Armando Mendoza. Sí. Y él hizo todos los trámites, ¿verdad?, correspondientes para tal caso y sacó un AI en donde fijó una audiencia, ¿verdad?, para resolver. Sí. Y posteriormente se presentó el doctor Elio Gómez como abogado y empezó las inhibiciones. Se inhibieron todos los jueces que no estaban con el doctor Elio Gómez y pasó porque yo soy la única que no me inhibo de él, ¿verdad? Pues no tengo causal con él y tengo todos sus casos, ¿me entiendes? Sí, entendemos. A ver, un poco, Armando Mendoza tenía entonces la causa, hizo una serie de diligencias, convocó ya una audiencia para definir todo esto, ¿verdad? Sí, para definir ya. Sí, y ahí allí se presenta Elio Gómez. El abogado Elio Gómez, del que se inhibe el doctor Mendoza. Y se inhibe casi todos los jueces acá de Coronel Oviedo. Y después entonces se inhibe Mendoza y ¿quiénes fueron los demás que se inhibieron? Y ahora no te puedo decir porque yo no tengo a mano el expediente, pero todos se inhibieron hasta que llegó a sentencia, ¿verdad? Los primeros jueces de garantía y después pasó a sentencia. ¿Y qué es lo que nos puede explicar sobre el caso? ¿Qué es lo que se dio para que usted tome la decisión? ¿Cuáles son las diligencias? Una vez que llegó en mis manos, yo verifiqué y primeramente le hice saber al juez, ¿verdad?, de quién era lo que iba a intervenir en la causa. Notifiqué, quedó firme la notificación y posterior a eso solicité que se vaya 6 médicos, ¿verdad?, la del Poder Judicial, el de la penitenciaría, para reactivar, para saber si es verdad, porque como era de septiembre ya los informes, entonces yo pedí que se vaya otra vez 6 médicos para verificar si es verdad, porque en estos casos pues lo que se preserva es la vida, claro, independientemente del hecho, ¿verdad? Yo sé que esta persona es una persona, es un narcotraficante, es una persona de lo grande para mí. Yo tenía que verificar primeramente si es verdad que está enfermo, ¿verdad? Antes de fijar la audiencia. Y se fueron los médicos del Ministerio Público, del Poder Judicial, incluso el médico del Ministerio de Justicia. Y todos informaron de que esta persona está con un problema grave. Primero, que tiene diabetes crónico. Hay un certificado, por ejemplo, hay un estudio médico que su diabetes está en más de 400, eso está anexado al expediente. También otro diagnóstico, que es un médico de cabecera, manifestó de que tiene problema cardíaco y tiene EPOC, dijeron, ¿verdad?, que ese es un estudio crónico de los pulmones. Y ahora tiene 2 tumores bilaterales en el pecho y que eso fue lo que se tenía que hacerle la cirugía para saber qué es lo que es, ¿verdad? Si es maligno, benigno, todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que presentaron los médicos. Entonces, conforme a eso, informe que llegó, yo fijé la audiencia. Le convoqué a los médicos porque yo también estoy enferma. Estoy trabajando desde mi casa, no me pude ir personalmente a constatar, porque en la mayoría de los casos yo anteriormente lo hacía así, me iba y constataba la veracidad del hecho antes de tomar mi decisión, ¿verdad? Pero esta vez no lo hice porque yo también estoy vulnerable, ¿verdad? Estoy enferma, yo estoy saliendo de una quimioterapia también, ¿verdad? Sí. Y lo estoy haciendo todo por vía telemático. Entonces pedí que se conecte todos los médicos. El Ministerio Público le convoqué, a la del Ministerio Público también, y se conectaron todos y hicimos la audiencia. Porque el caso pues se tiene que resolver rápido, es una enfermedad y acá pues lo que se tiene que preservar es la vida, ¿verdad?
eso es lo que se pretende, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo entendí en derecho, el primero era nuestra Constitución Nacional, artículo 4, el derecho a la vida, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4 también sobre derecho a la vida. Tenemos la protección de tratos crueles e inhumanos, las penas que tiene que ser, no tiene que ser malo, ¿verdad? Que se tiene que protegerle a las personas que están privadas de libertad. Y eso pues corresponde verificar bien, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, en la convocatoria, en la audiencia, hablaron los médicos y se le hizo varias preguntas y ellos manifestaron que él corre peligro de vida, que él necesita con urgencia ser tratado, hacerle esa cirugía, hacerles estudios posteriormente complejos y después para... ¿cómo te decía? Para ver si no se puede sanar y que para eso necesitaba de un lugar adecuado para dicho tratamiento. La fiscal le preguntó si la penitenciaría no era apto para que continúe ahí nomás su tratamiento, ¿verdad? Porque eso era lo que al principio yo pedí, ¿verdad? De que continúe su tratamiento dentro de la penitenciaría si no se podía. Y dijeron los médicos que era imposible a ese tipo y con esa patología seguir un tratamiento dentro de ahí, que él estaba corriendo peligro de vida ya que era urgente ya. Y ahí el Ministerio Público solicitó en la misma audiencia que se le conceda 3 meses de prisión domiciliaria a fin de que pueda tratarse. Solicitó el Ministerio Público. Y todo está consignado en el acta, está totalmente consignado en el acta. Y en tal sentido, dado que ya solicitó el Ministerio Público, yo pedí que se traiga una garantía real y se presentó la madre del reo, ¿verdad? Estaba también en la audiencia y él ofreció una garantía real de una casa que está en Presidente Franco, del costo según de 1.500 millones. Y yo también le di una fianza personal a la madre de 500 millones, su mamá la que estuvo, ¿verdad? Y también dimos que se le dé un control por parte del hijo, que es estudiante de medicina, para que él se encargue de informar al juzgado todo lo que pasa durante ese periodo de 3 meses, y aparte de eso, que una vez que se cumplan los 3 meses, ¿verdad? Que vuelva sin interpelación judicial a la penitenciaría. Si posteriormente se demuestra que su caso es más grave, entonces para tomar otras medidas. Pero esa era la resolución de caída, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo se hizo esa audiencia? El día jueves. El jueves pasado. Sí. Bueno, y en esa audiencia la doctora Norma Solís entonces se ratificó, o sea, solicitó que se le otorgue una prisión de 3 meses, una prisión domiciliaria entonces al condenado. Sí, solicitó. Y está consignado en el acta, todos firmaron. Firmó el médico, los médicos que entró en la audiencia telemática, la madre, todos firmaron. ¿Y usted entonces cree o está segura de que se hizo todo el procedimiento en forma legal, no se violó ninguna norma en ese sentido, doctora? Y yo considero que sí, ¿verdad? Porque a mi entender lo que se tiene que proteger es la vida, y el 239 del Código de Ejecución Penal, yo no soy jueza de ejecución, eso quiero aclarar, yo soy jueza penal de sentencia. Esto me llegó por inhibición, yo te estoy explicando eso, ¿verdad? Sí. Y en el Código de Ejecución Penal, en el 239, manifiesta sobre la prisión domiciliaria, dice de que las personas gravemente enfermas y en etapa terminal, si es que hay, o en etapa terminal, debe ser otorgado la prisión domiciliaria para su tratamiento, ¿verdad? Y en este caso se le otorgó nada más 3 meses, no, acá no se le dio libertad. Claro. Bueno, y a ver, pero usted revocó después esa resolución, ¿verdad? No. ¿No revocó nunca? Yo no puedo revocar, yo suspendí el cumplimiento nada más. Yo no puedo revocar, doctor, porque yo no puedo revocar una resolución mía, eso es lo único, es competencia de la Cámara, ¿verdad? Yo suspendí nomás el cumplimiento, pedí que no se cumpla hasta tanto haya porque cuando me di cuenta empezaron la prensa a llamar por todos los lados, entonces yo suspendí.
¿En base a qué artículo se suspende una resolución, No, doctora? no, en base a ningún artículo, solamente le dije que suspenda hasta tanto que firme la resolución nada más. Ya. Esa fue una de las preguntas Nada más que eso, que yo le surgieron. dije que suspenda hasta tanto que firme nomás la resolución, nada más que eso. Doctora, nos dijiste que el doctor Armando Mendoza estaba haciendo todas las diligencias básicamente antes de tomar una decisión, y en ese interín se presenta Helio Ovelar, creo que No, era. Gómez. Helio Gómez, el abogado, y del cual se inhibe la gran mayoría de los jueces de Coronel Oviedo. Ahora bien, ¿por qué? Y esa es una pregunta para Armando, ¿verdad? Pero ¿por qué no impugnaste, doctora, esa decisión si es que el doctor Armando Mendoza no hizo uso de la obligación que tienen los magistrados establecidos en el artículo 112? ¿Sabe, doctor? Porque ya tendría que haberle impugnado el que le sigue. Él se inhibe, le pasa al segundo que le sigue en orden de turno, ¿verdad? Sí. Y ese debería de haberle impugnado. No le impugnó, quedó firme. Eso pasa a otro, no se le impugnó y llegó a mí. Y yo ya no podía impugnarle a él, ¿verdad? Y los colegas que es, los jueces de sentencia, por ejemplo, yo sé las causales que tiene, y aunque yo le impugne al doctor Víctor Vera, que es el que me pasó, ¿verdad? Sí. Se iba a confirmar realmente, porque él tiene causales con Helio Gómez por el cual él no lleva su caso. O sea, es bien evidente su ¿Y separación. quién es el que le sigue en orden de turno a Armando Mendoza? Y en este momento yo no sé si, porque son 4, pues son los jueces de garantía, y no puedo contarte porque no tengo a mano el expediente. Ya. Y bueno, a ver, doctora, entonces yo presumo que usted explicó todo eso en su descargo, ¿verdad? A la gente de auditoría que elevó un informe rápido, o no recogieron su versión todavía con respecto a este tema. No, bajo ningún concepto, ellos ni siquiera, ellos se fueron en secretaría, viste que, como te digo, yo no estoy en despacho, yo estoy en mi casa. Ellos se fueron en secretaría y solicitaron el expediente, y se le entregó a sí mismo a los auditores, ¿verdad? Ellos no me preguntaron nada, ellos no hablaron conmigo, te cuento que nada, yo ordené que se le entregue, ¿verdad? Porque yo consideré que hice con lo que correspondía, ¿verdad? Yo tendría que primeramente salvar la vida. Y creo yo que también utilizaron mi sensibilidad, porque yo estoy saliendo de una quimioterapia. Imagínate pensar que una persona haga quimioterapia en esas condiciones. Para mí, por ejemplo, me tocó esa parte también, ¿verdad? No discuto eso, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que velar primeramente por los derechos y por las garantías, ¿verdad? Y creo que lo hice, ¿verdad? A lo mejor no sé en qué me equivoqué, pero de mi punto de vista lo hice bien. Claro, o sea, ¿no te llamó a vos la atención, doctora, en ningún momento que se hayan inhibido 8 jueces? Y aparte que, o sea, usted nos dijo, no importa, el derecho a la vida es importante, pero estamos hablando de un pez gordo, el narcotráfico, ¿verdad? O sea, no sé, en algún momento dado uno, o sea, a ver, hace 8 días o 3 o 4 días de que vos tomaste tu decisión, se le había echado casi en idéntico caso a la doctora Mercedes Aguirre. Le había echado el jurado de enjuiciamiento, es idéntico el caso, que le dio también una prisión domiciliaria a un narcotraficante condenado a 15 años de cárcel, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nomás lo que uno se pregunta, o sea, el magistrado que toma este tipo de decisiones sabe bien cuál sería su destino, ¿verdad? Y eso es lo que yo, a ver, un poco me pregunto un poco, ¿cómo 8 días antes por un caso idéntico se le echó a un juez y usted toma una determinación como esta otra vez en ese sentido? Y te cuento, es mi realidad, yo no tenía conocimiento de eso, ya después tuve conocimiento, yo no tuve conocimiento de eso, yo bajo ningún concepto no tenía conocimiento que me pasó esa información, no tenía conocimiento.
Pero bueno, la situación es real de mi caso es que yo, si ustedes quieren venir a mi casa a ver cómo estoy yo, ¿verdad? No hay problema. Yo les invito, eso no hay problema. Pero el caso en sí que yo no tengo condiciones de afrontar esta situación porque a mí me suspende sin goce de sueldo y mis hijos van a pasar hambre. ¿Cuántos Yo no hijos? tengo- ¿Usted cuál es su yo tengo situación mi familia, particular? depende exclusivamente de mí y yo no tengo medios. No tengo medios para afrontar ni siquiera el jurado de enjuiciamiento, no tengo condiciones. ¿Usted dónde vive, Igual. doctora? ¿Es de Coronel Yo Oviedo? vivo en Coronel Oviedo, ¿verdad? Ah. Hace un año logré que me compre una casa al banco y estoy pagando eso. Y entonces yo estoy totalmente en este momento sin condiciones, ¿me entiendes? ¿Tiene hijos menores? Y tengo hijos menores. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Tendré que renunciar al cargo y buscar trabajo. No tengo alternativa. Y sí, qué lástima, porque le hubiera llamado la atención, porque bueno, en este tipo de casos siempre se suena que hay el poder económico detrás. Y Sí, se habla... Es el problema principal, ¿verdad? Pero en mi caso eso jamás conoce mi familia. Y hay muchos abogados acá de Coronel Oviedo, tal vez que ya me conocen, te dirán de que es totalmente, en mi caso, por ejemplo, eso no se da. Doctora, y porque en algún momento se habló de que hay un miembro del jurado de enjuiciamiento detrás, ¿a usted le llamó alguien o no le llamó nadie? Nadie me llamó, a mí nadie me llamó, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo nada, yo no sé nada. Yo por eso te digo, pues muchas veces pues se conocen más las cosas cuando están en despacho porque ahí se escucha entre colegas, ¿verdad? Y cuando estoy yo en mi casa, a mí nadie me avisa nada, no me dice nada. Yo soy luego, más o menos, yo soy sanpedrana, oriunda de Tacuantí. Y vine acá por méritos propios, yo no tengo ningún político que me apoye, yo estoy sola, ¿entiendes? Entonces yo no tengo nadie que me haya informado o me haya dicho esto está así de esta manera o de otra manera, a ver. Claro, claro. ¿Y hace cuántos años está en la magistratura, doctora? 24 años. 25 va a ser este diciembre. Qué bueno. Toda una vida, doctora, ¿eh? ¿Cómo? Toda una vida, digo. Toda una vida. Y toda mi familia depende de mí. Tanto mi familia grande como mi familia pequeña que está conmigo acá. Doctora, bueno, nosotros solemos debatir bastante y poner en la mesa de trabajo de todos los programas acá de PDS judicial, doctora, y decimos, no interesa que sea un narcotraficante, un triple homicida o lo que sea, si se cumplen con los requisitos establecidos en el 239 del Código de Ejecución Penal, ¿verdad? Entonces, acá lo que tu posición tiene que ser defendida conforme a esos requisitos. Si se comprueba que este señor, este condenado por narcotraficante, tiene una enfermedad grave, entonces definitivamente tu resolución está ajustada a derecho, ¿verdad? Voy nomás a lo que decía y la posición en mayoría, en mayoría total, la posición plena del jurado de enjuiciamiento, por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento de magistrados votó a favor de la posición del doctor Ramírez Candia, que es también superintendente de Cabo Sui, Coronel Oviedo, ¿verdad? Y decía, una enfermedad de base no puede ser tomada en cuenta nunca como una grave afección, ¿verdad? Entonces, diabetes, el tema de presión alta y compañía no se puede tomar como una grave afección a la salud. Pero si nuevos estudios que se hagan a partir de la auditoría o de un sumario revelan que realmente este señor está a punto de morir, porque justamente eso decía el doctor Ramírez, por humanidad se lo tiene que enviar al reo a su casa para que básicamente muera. Entonces no debería de renunciar y debería de seguir peleando por tu cargo y por la resolución que emitiste, doctora.
Sí, yo entiendo esa parte. Hay varios abogados que, como te dije, que me conocen, me llamaron y me dijeron eso, ¿verdad? No vaya a hacer eso. Pero, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién me da de comer mientras tanto? ¿Quién me da para pagar las deudas que tengo? Y yo a fin de mes tengo que pagar. Yo tengo 15 días nomás ya. Yo tengo mi hija que a duras penas se recibió de médica. Ella me dice, mamá, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, te voy a dar lo que yo pueda. Y a lo mejor ella va a pagar, porque yo tengo que pagar la casa que me compró el banco. O si no me quedo en la calle. ¿Me entendés? Mi situación es más difícil y yo tengo que trabajar por lo menos de vendedora para darle de comer a mi hijo. Si no consigo rápidamente trabajar en la profesión, y para que pueda hacer eso, yo tengo que desvincularme únicamente del Poder Judicial para poder trabajar. Yo tengo que trabajar, no tengo alternativa, ¿me entiendes? Doctora, yo sé que mi resolución, si es que se le hace la biopsia a ese señor, y si se comprueba de que realmente, si para eso es lo que se pidió, ¿verdad? Una cirugía para la biopsia que hacerle por los tumores que tiene, ¿verdad? Y si es que se prueba de que es un cáncer maligno y que tiene que someterse a quimioterapia, con esa enfermedad de base no va a aguantar. Porque yo con mi enfermedad que hice quimioterapia, no tenía ningún tipo de enfermedad de base, casi me morí. Entonces, en esa circunstancia, yo sé que a lo mejor a la larga se va a demostrar, ¿verdad?, de la realidad del hecho. Y yo me siento totalmente vulnerable en el sentido de que diga, verdad, que los médicos, de acuerdo a la prensa, yo veo que los médicos supuestamente no son confiables. Y si los médicos, los forenses del Ministerio Público, los forenses del Poder Judicial, incluso de la penitenciaría, no son confiables, ¿a quién le confiamos? O sea, 6 médicos te dictaminaron entonces. 6 médicos dictaminaron. Entonces, si todos en el mismo sentido. Todo en el mismo sentido. Y entonces, si es que ellos no son confiables, entonces, ¿en quién confiar más? ¿Me entienden? Sí, entendemos esa parte. Ahora, lo que yo... cuestión difícil, la cuestión difícil que yo y también comprendo perfectamente es la cuestión del dinero que se habla, que hay mucho dinero atrás de todo esto, ¿verdad? Pero eso a mí no me compete. A mí yo tenía que resolver una cuestión, ¿verdad? Sí o sí tenía que resolver, no darle o darle. Pero si la vida está en peligro y todos mencionaron así y el propio Ministerio Público pidió que se le dé, entonces ¿en qué me baso para no darle? Y si se muere, ¿quién es responsable? ¿Soy yo? Claro, pero bueno, mirando todos los antecedentes, insisto, en ese sentido de los jueces, todos los jueces que tocaron en casos de narcotráfico están fuera. O sea, sí, no hay, o sea, si mira uno los antecedentes, o renuncian o son destituidos. O sea, eso ocurrió aquí en Ciudad del Este, en Asunción, en donde sea. Un tiempo, una partida de jueces fueron echados de Ciudad del Este y otros tuvieron que renunciar porque le otorgaban este tipo de beneficios a los narcotraficantes, ¿verdad? Entonces, mirando esos antecedentes, nomás lo que uno se pregunta, y aparte todos los rumores que hay hace rato, que nosotros que vivimos en el departamento, nosotros hasta en nuestro pueblo ya sabíamos de los rumores de que ningún juez se animaba a dar porque había tanto, porque había presión, porque había esto, porque había aquello. Y no sé, o sea, le sorprendió, no sé, en su ingenuidad, o no puedo entender, ¿verdad? En su buena fe, porque 8 jueces se apartaron, ¿verdad? O sea, en ese sentido, en todo el departamento retumbaba de que había plata de por medio. ¿Verdad? Que me jugaron en mi buena fe, porque, como te digo, yo no tenía, yo sé que se inhibieron, pero a mí yo miré la inhibición por las cuestiones de Elio Gómez nada más. Nadie me informaron eso. Yo por lo menos estaba en ayuna en ese aspecto. Correctísimo. Doctora, muchas gracias por este contacto y bueno, que tenga una excelente jornada. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Qué bárbaro será. Ninfa Torres. Sí, jueza suspendida ahora, ¿verdad? Suspendida. O sea, habla muy bien la doctora, ¿eh? 24 años de carrera en el Poder Judicial.